3 puntos que se llama aquí en el Algarve el Triángulo Dorado. Millonarios vienen aquí a pasar sus vacacioncitas. De ahí arriba puede caer mal y matarse con las rocas. Esto va a ser cancelado para las personas. Buenos días, el día de hoy, ¿cómo los trata la vida, amigos? Aquí en Lagos, que se sitúa al sur, lo más abajo posible, abajito, o sea que si usted pega un chapuzón y salta, llega a Marruecos. Mentira, no es así, pero sí estamos al sur. En esta zona que se ubica en la Algarve, que mucha gente se confunde, que el Algarve piensa que es toda una zona, sino que esto también se divide como en 16 ciudades para hacer algunas cosas importantes y que les vamos a mostrar a ustedes acá en esta camarita. Es acerca de unas cositas bastante oscuras que esconde aquí el Algarve y más que todo también Lagos, que lo van a ver en otro video. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el Algarve? Si entonces Algarve no es Lagos. Tampoco sabía hasta que me puse a investigar. Y Algarve quiere decir, porque esto fue una colonia, bueno, esto fue una ciudad que fue también colonizada por los amigos mouros. Entonces el Algarve es una palabra árabe. Algar significa occidente. Para ellos significa cuando el sol se esconde en el occidente. Palabra Algarve, y así se quedó. Y así la conocen muchos extranjeros y muchas personas. Tiene una población como casi 22.000 personas, solo acá nada más en la zona histórica y turística. Claro que cuando es verano, esto se llena así de gente, por montón. Eso no hay ni siquiera ni dónde meterlo. Ahorita fuimos a comer a un restaurante y estaba llenísimo, así que bueno, ustedes que están ahí, yo que estoy acá, acompáñenme a mirar a ver qué tal es esta ciudad y qué nos depara con este bonito día. Y estamos aquí en esta zona de playa como con 40 grados. Las primeras impresiones de esta ciudad me han llamado muchísimo la atención. Un espacio entre arquitectura moderna y arquitectura antigua, que es en el casco histórico. ¿Por qué es tan importante? Ha sido una de las primeras. Portugal inició con todo el tema del centro marítimo, ya que este lugar aquí, y digamos que otros más diferentes aquí dentro de Lagos, sirvió como punto de partida que algunos conquistadores comenzaron a forjar su camino en búsqueda de nuevos continentes, que ahí fue donde les picó por venir a conquistar América, por venir a conquistar también África, Asia. Entonces Lagos, porque como estaba en un punto bastante estratégico, lo que hicieron fue de que vio para generar esos procesos, como Alfonso de Enrique. Está haciendo un día bastante bonito. Tenemos también este corredor aquí, que es como esta calzada, que supuestamente, por lo que vimos allí, dice que tiene más o menos alrededor como de 1.5 kilómetros. Puede llegar hasta casi 10 kilómetros. Y las personas, como cuando las personas salen entre semana a trotar por la mañana a las 6 de la mañana y uno va en el bus para el trabajo, entonces ahí es donde uno se pregunta realmente en qué trabajan esas personas. Miren esos buques allá. Que les voy a contar que, como les dije al principio, esta zona del Algarve es un lugar de, no se diría pues de ultra lujo, pero muchas personas, europeos y no europeos y millonarios, vienen aquí a pasar sus vacacioncitas. Entonces dicen, un fin de semana voy a coger el yate o el barco y nos vamos a ir entonces para el Algarve a pasar ahí un fin de semana bien bueno, ir a jugar parqués, ir a comer pescado, porque aquí uno de los top de ventas es el tema de los mariscos. Vienen, parquean aquí el barco, ponen ahí a tomar cerveza, tomar águila light, póker. Son de los que no le echan agua al champú. A la gente sí le gusta gastar
buena plata, además que la vista se tiene, vea, y aquí vemos, sino que el fondo no se alcanza a ver, pero hay algunos barcos que tienen la imagen no, sino la bandera, la bandera de Italia. Pues estoy viendo una de las Islas Canarias y bastante gente. Vamos a mirar a ver si de pronto seguimos por este carril acá peatonal, que muy bonito. Las calzadas que son parecidas a las de Lisboa, con esto, ¿cómo se llama? No, esto no es adoquín. Haces adoquines que calzan perfecto para hacer las formas geométricas. Ya comenzaron a salir la gente. El agua se ve bastante cristalina, ¿es cierto? Eso estuvimos viendo ahorita más tarde, que a distancia de por ahí 5 metros ya se ve como los pescados. En definitiva, más personas también vienen acá a visitar. Ahora, en verano, lo que es el Algarve, toda esta zona de acá recibe muchísimos visitantes. Se ven allá a lo lejos que está navegando. Era un tour en el cual lo llevaban a, que era Punta del Piedad, como una especie de playa que queda también acá cerca con unos acantilados. Y lo bueno es que ustedes llegaban y lo soltaban, no aquí sino mucho más adentro. Y cuando ya lo soltaban, usted se salvaba por su vida porque tenía que navegar en el kayak para poder llegar hasta allá. Comenzamos a ver que comienza a salir la gente, las familias con las bendiciones, salen con los hijos. Ya, los papás le dicen: ay, no tengo nada para hacer, entonces vámonos, saquemos el bote y vámonos allá a navegar, que eso sería lo que iría una persona de plata. Ah, vea, también tienen aquí varios tours, pero en bicicleta, rente de bicicleta, Marina de Lagos, vea. Y resulta que hasta la playa ya la vio. Eso como está de lleno allá, como un canal pequeñito en el cual los barcos hacen el recorrido para comenzar, porque allá ya los espera la salida del océano. Entonces todos estos botes, tours, barquitos chiquitos que ustedes ven, están esperando para hacer el recorrido, y muchos de ellos ya llevan la gente, ahí van todos, vea. Los pensionados, ahí está enfrentado, vea, se lleva una. Era el fuerte que protegía esta ciudad cuando realmente estuvieron, o bueno, sí fueron atacados. No es que hubieran, sino que fueron atacados, y en 2 veces. La primera se dice que por los romanos y los ceutas, y otra que fue por los compañeros, los amigazos, los mouros, que fueron atacados también y colonizaron mucha parte de Portugal desde acá, desde el sur hasta que llegaron a Porto. Eso no lo digo yo, lo dice un propio portugués, que dice que cuando llegaron a Porto, vea, los de Porto con él le dejó cuántos pares son 3 moscas, cogieron y los patearon, vea, ahí ya van los tours, ahí van los pensionados. Ya nos vamos a montar en uno de esos. Por si no sabían, pagamos un tour. ¿Para qué? Uno de los lugares más importantes de todo Portugal. O sea, cuando usted se mete a Google, donde sea, a redes sociales, si usted se pone a buscar Portugal, y lo puede hacer en este momento, le va a salir una imagencita de una cueva bastante bonita y bastante interesante, y se encuentra no aquí precisamente en Lagos, pero sí aquí en la zona del sur de Algarve. A ver qué tal es, cómo es la situación. Entonces contratamos un tour que nos va a llevar, como dice el tour, vámonos para Singapur, así que nos va a llevar directamente allá a conocer. Va a ser un tour supuestamente aproximadamente como de 1 hora, hora y 45. Nos llevan desde acá, desde Lagos, nos muestran qué tal es, y ya después nos devuelven acá de nuevo a Lagos. Miren lo bonito que es acá. Aquí tenemos la salida de las canoas y de los barcos, y aquí es como un pequeño caminito donde llegan unos pesqueros con sus barcas más pequeñitas. Punta de Piedad, que es como una especie de acantilado, algo parecido como en Lisboa, que era en donde, el Cabo de Roca, la playa de Ur. Que por cierto también vino hoy. Y aquí estoy Aquí está paseando, mirando los pescados. Oiga, sí hay mucho pescado. Las primeras impresiones han sido buenas, independientemente si es bueno o no el calor o el sol. Lo que ha llamado la atención es en la arquitectura. Aquí estamos viendo una arquitectura antigua, que es en el casco histórico que vamos a ir ahorita, y también una arquitectura muy actual, con casas que fueron construidas hace poco menos, que creo que 2 años más o menos, más de la inversión de los extranjeros. Segundo, porque esta zona de acá abajo del sur en Portugal es una zona muy llamativa y predilecta para las personas que realizan nomadismo digital, que son que trabajan desde otra parte del mundo, que eso me gustaría hacer a mí, por el momento no, pero
no, en un futuro vamos a esperar que sí. Esos son los públicos a los cuales estas ciudades de acá le están apuntando. Que es en verano, es que estas ciudades de acá abajo se ponen también un poco costosas. Al ponerse en costosas, sube la comida, los alquileres, sube todo. Los tours, por ejemplo, con el tema del hotel, fue un poco caro. El más barato que se pudo conseguir fue uno que como con 100 euros la noche más o menos que estaba costando. ¿Para dónde vamos a ir? Ahí lo que salió hoy en noticias, que va a ser cancelada para las personas. Entonces, ¿será que vamos a ir el día de hoy o no? Eso no lo sabemos, vamos a descubrirlo ahorita más tarde. Vamos a irnos a comercial, ya regresamos. Bueno, y vamos a entrar aquí, se llama el fuerte de la Punta de Bandera, fuerte de Punta do Bandera, es este de acá que están viendo. Construcción que fue realizada en el siglo XVII, pero dicen pues que está como el acceso restringido. Lo que sí me llama la atención es que este fuerte además que tuvo varias historias aquí interesantes por las conquistas y todo de las personas que les contaba anteriormente. Quizás podemos ingresar también a este fuerte que está acá al frente, pues que no pongan como hay veces como para ingresar. A ver, aquí están enseñando el tour para la gente que va a comenzar a hacer el kayak. Tienen banco porque ustedes van a sacar billete, dinero, que dinero es lo que no tenemos nosotros, pero los que sí tienen plata son la gente que está acá en una de las zonas en el sur donde más gente con plata, donde vienen a pasear. Ejemplo, extranjeros de Estados Unidos, de países nórdicos, y vienen para acá. Que si tengo los ojos cerrados como achinados, no es que sea asiático, sino que el calor está como bastante fuerte. A pasear aquí, a soltar el billullo, la plata, la money, viajar o pasear en otros lugares. Si usted quiere alquilar, por ejemplo, una casa aquí, qué sé yo, por 1 o 15 días le va a salir más o menos por ahí en, qué sé yo, 1000, 2000 euros. En cambio, si usted hace turismo directamente en esos países, le va a salir muchísimo más caro. Que es muy buena elección que esta gente se viene a pasear aquí. Y no solo eso, sino que también hay un lugar, 3 puntos, que se llama aquí en el Algarve el Triángulo Dorado o el Triángulo del Oro. ¿Quién no le va a gustar venir aquí y venirse, qué sé yo, un fin de semana, o si usted no más digital, venirse todos los días acá para la playa a disfrutar, que sería pues algo bueno, algo interesante, o venir a hacer kayak? Y eso está en la oportunidad que existe ese Triángulo del Oro, que son los, digamos, como los 3 puntos, las 3 ubicaciones o las 3 ciudades. La gente viene a invertir la plata y a vacacionar en resort, a comprar vivienda. ¿Y dónde compran esas viviendas y demás? Hay 3 lugares en específico que acá más cerca, no quedan ni tan lejos, más o menos quedan como a media hora, 40 minutos, y eso se llama el Valle del Lobo, que es uno de los puntos. Quinta do Lago, que más se llama Almacil. ¿Qué pasa con eso? Que ese Triángulo Dorado se le conoce como, bien llamado, el Beverly Hills, algo parecido como en Estados Unidos, donde se ven como las playas, se ve así, digamos, como las palmeras, las calles, bien interesantes, y que también es donde la gente viene a gastar plata. Están los mejores resorts de todo Portugal. Entonces, una buena oportunidad, vea, por si usted, digamos, le gusta el clima cálido, le gustan las playas, le gusta venir aquí para agua fría, porque ese agua está fría, está helada. Pueden ir para aquí, vea, acá se viene un fin de semana a pasar vacaciones aquí con las tías, con la abuela, con el sugar, con la señora que le paga los viajes y nunca salen las fotos. Ya se pueden venir para acá. Ahora sí viene lo chido. Vea, aquí tenemos las gaviotas, las que se raquetean todo, que en el video pasado en Porto estaban robando unas pasas. Y vean allá, miren esta postal que tenemos aquí. A la gente que le gusta la playa no le gustaría estar viniendo aquí, el agua tranquilita, helada. Ya puede coger el kayak para que lo pueda llevar directamente hasta allá, hasta esa playa. Dicen que esta zona acá del sur es una de las zonas donde más días de sol hay en
en todo Portugal. Entonces una persona que le gusta la montaña como a mí, el frío y demás, no sería como tanto de su agrado. Quizás para invertir sí, para montar Airbnbs, que eso es lo que se ve al piso aquí. Por ejemplo, estuvimos mirando hace 2 semanas atrás para poder hacer un alojamiento y que no habían cupo ya, porque ya todo estaba directamente alquilado. O sea que ahorita en verano eso sería como un retorno 100% de ganancia. Vean, a usted le llega la plata, vea, y líquido. Está pescado, sí, hoy ya está súper limpio. Miren que desde aquí se ve el fondo. Usted puede venir, traer el arroz con pollo, trae la comida y se pone a nadar y trae todo y ya. Pasó una tarde buena. Pues está bueno, vamos a mirar a ver si vamos de pronto mañana a esa playa de aquí. Era como una especie de fuerte que protegía la ciudad, adicional del que había allá que vimos minutos atrás. Está bien conservado y esto es lo que le da la entrada al casco histórico. Y son calles silenciosas, muy tranquilas. Yo creo que solo escuchan los pájaros, escuchen iras. Y los únicos que está, bueno, el único que está hablando soy yo nada más. Casa de los abuelos, casa de los abuelos, para que no me pierda. O cuando le diga, me vaya para la casa de los abuelos. En la antigüedad, cuando usted equivocaba, usted no podía echarle como corrector o pintar. Entonces, ¿qué le tocaba que hacer? Colocar en la parte de abajo, que como se llamaba la calle anterior, y así ya corregía todo. Porque o hacía bien las cosas o no las hacía bien, pero no estaba ninguna de las opciones. Que como ahorita acá nos lleva a pintar y ya eso rezando y listo, nada. Que está muy bien conservado el casco histórico. Al menos están viendo que le están metiendo mano a la situación, como hacían la publicidad anteriormente, pegando losas en las paredes. Oiga, muy innovador para esa época. Y ahora todavía. Ahí estamos comprando unas gafas porque de calor. No, quedan bien. ¿Les gusta el surf? Miren, aquí están también los precios. Como muchas carreteras así alternas, pues se puede tomar, sino que es una y esa es la que lo lleva directamente por todo el centro histórico, por si les interesa. Restaurantes que van a encontrar comida de mar para que lleguen las bendiciones. Un ticket de 12 euros, vea, a 1924. ¡Wow! Ah, vea. Huele fuerte a pescado. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Se ve bastante fresco. Lo echan acá con hielo. Realmente, esa es la cultura local de acá de Portugal. Miren. Gigante. Está gigante. Sardinas, 5 euros. Para hacer. O sea, todo realmente se ve muy limpio. Semillas de girasol. Maní, vean la vista que tiene a todo el marino, la marina. Miren ahí. Te quemó ese día. Oiga, bonito, está muy bonito, muy colorido, eso sí es verdad. Miren esta casa costando 3.800.000 euros, 2.190.000. Oiga, es la primera vez que veo que una casa de ese precio. Puros azulejos. Miren las monedas de los diferentes reyes. Aquí, o sea, cuando llegaron, muestran como una especie de animación cuando llegaron y comenzaron a atacar. O sea, este es el fuerte donde estuvimos ahora. Entonces ahí dejaron unas tropas y luego los atacaron y no pudieron. Oiga, primera vez que veo esto. Miren esas espadas. Y no son tan filudas en la digamos como en la punta.
estaba bonita, eso sí es verdad, sino que había así mucha vigilancia porque no dejan tomar fotos con flash ni nada, pero estuvo bueno. Sí, que sí está recomendado, sí, es un recorrido pequeñito, pero ahí también venden algunos tickets que son así con combo que usted puede comprar y va a ser mucho más fácil, le va a salir mucho más económico y usted va a poder ahorrar más o menos por ahí 1 o 2 euros, pero algo es algo. Está bonito, sino que había que hacer mucho silencio porque pues era un lugar como, se podría decir como religioso y muy tranquilo. Vean este mural aquí que hizo. Ya pues ahí lo que hicieron fue levantar este puente para que pase, vea, el man ahí con el barco, vea, porque donde lo llegué a chocar, vea, miren ahí, miren cuánto vale el arreglito de eso. Supuestamente se demora el recorrido casi 25 minutos en llegar, que por ser una mucho más rápida, entonces pues vamos a llegar mucho más rápido. El punto principal de la marina aquí en Lagos fue importantísimo en el tema de la historia portuguesa porque fue el que abrió cuando los diferentes conquistadores hicieron su proceso para navegar en otros continentes y así conocer, bueno, conquistar, por decirlo así, como conquistaban Latinoamérica, África y demás, de otras formas. Entonces este fue punto álgido o punto de interés, que uno de los renombres es el que fue el rey de acá de Portugal y también uno que se llama Enrique el Navegante. Ya bajó la marcha es porque ya vamos a llegar. Mentira, antes le subió más. Es que aquí es donde está la fiesta. Allá es donde está la fiesta, miren allá. Todos haciendo kayak. Esta experiencia también debe estar interesante. Pero con ese moveteo de las olas, o sea que ahí usted se descuela por las nalgas, miren ahí, eso le da la vuelta. Miren cómo se ve de increíble y eso que todavía no hemos entrado. Se ven las diferentes, o sea, se ven los diferentes colores de amarillo de la roca. Por razones que esto está dentro de las 7, si no estoy mal, está dentro de una de las 7 maravillas naturales de Portugal y eso que también ha recibido muchísimos premios a nivel internacional. 50 metros a nada, allí cerquitico, usted va como dos nadas y ya y llega aquí. Usted lo puede hacer nadando, que está directamente desde la playa desde allí o desde allí en la playa de la derecha, pero ya está en su responsabilidad si usted quiere venir así, o lo puede hacer mediante un tour como estos, o lo puede hacer con el kayak. Wow, miren esto lo increíble, increíble amigos, esto es fantástico, o sea, esto realmente con la cámara no se ve tan bien como si ustedes vienen a verlo acá, miren ahí, y obviamente muchísimas personas también pueden bajarse acá y disfrutar, digamos, como un poco. Nosotros no porque venimos en el tour, pero realmente increíble, interesante, bonito. Miren ahí arriba se forma ese pequeño hoyo, o digamos se puede decir como un hueco que cae la luz y lo que hace generar es una luz de un ambiente bastante cinematográfico. La erupción de la roca con el agua durante miles de años, lo que puede comenzar a crear. Bello, muy bonito, o sea, realmente valió la pena venir aquí. Pero tendrían que desplazarse hasta la zona de Benaguil
y de ahí alquilar un kayak que puede costar casi 35 40 euros, o sea, le saldría mucho más caro. O sea, de esta playa pues usted puede llegar nadando hasta allá, pero eso ya, digamos, va a cuenta de su parte. O sea, si usted llega a pasar algo o algo, ya nadie asume, digamos, como esa responsabilidad. Y como lo decía, que era un pueblo de pesqueros y que esa fue su actividad principal hace algunos años atrás. Y bueno, algunas personas todavía se dedican a esto. Ya posterior ahorita, ya lo que viven es directamente del turismo, como ustedes lo pueden ver ahí. Vean, la cueva de la catedral. Claro, parece como si fuera realmente una catedral y una caída como a dos aguas. Y o sea, da como una perspectiva, como si aquí en el centro hubiera algo como, qué sé yo, una especie de virgen o algo religioso, digamos. Por eso también le dicen la cueva, ve, la iglesia, la catedral de Benaguil. Había un minibar en medio de esa playa y que la cerraron porque las olas estaban muy altas y dañaban todo. Entonces imagínate, pues ahí en ese calor, en medio de la arena, aquí que hace calor siempre, para conservar, digamos, como todas las bebidas. Eso sí era severa historia. Por razones que esta zona acá del sur es tan turística, mucha cosa para hacer. O sea, aquí la gente no se queda, siempre se rebusca algo para hacer. O sea, si no es en la playa, pues hacer estos tours y demás. Grande, estaba grande, pero se siente mejor así, más la acción. Ya vamos a pasar por debajo de esto. Unos ojos, miren, como unos ojos. Miren cómo se ve. Ah, sí. Miren el corazón ahí. Mírenlo ahí. Ajá. El corazón ahí. Pasado por varias y todo esto es formado de manera natural. Miren el corazón ahí, lo pueden ver. Sí, señor. Imagínense, 35 a 37 metros de profundidad tiene esto. O sea, para allá no entra porque no hay luz. O sea, realmente se ve como la luz al final del túnel. En algún momento le preguntan cómo es la luz al final. ¿Ah? ¿Cómo se ve la luz al final del túnel? Así se ve más o menos, vean. Cuando usted sale a la luz. Queda impresionado es en la forma en la que uno va pasando y ve semejantes casas o mansiones las que están construidas. Por ejemplo, allá arriba hay severa mansión. O sea que si no llega a saltar bien desde ahí arriba, puede caer mal y matarse con las rocas. Muy bonito. O sea, ahí llegaban las mujeres, se asomaban y despedían a los viajeros, a los pescadores que salían por varias semanas y no sabían si iban a regresar o no. Entonces era como muy bonito. Ahorita ya es un sitio, puntos importantes que nunca sabíamos. O sea, escaleras naturales se han hecho allí. Eso parece como,
recuerdo que yo vi una foto como en Turquía que se formaban estas cosas así, que eran como esas cavernas así en medio de la roca. Estaría bueno alguna vez ir a Turquía y experimentar a ver si es algo parecido. La primera discoteca que se abrió en Algarve de allá, pero una ola de 6-7 metros en invierno la llevó y la dañó. Entonces lo que hicieron fue clausurar esa discoteca y papitos, aquí ya no me hacen nada de fiestas, y dejaron un restaurante nada más, que ahora en verano se ve calmado, pero que en invierno las rocas pueden llegar a estar más o menos de 6 a 7 metros de altura, o sea, pueden llegar casi hasta tocar el techo de esas casas allá. ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! Guerra de botes, guerra de botes. Guerra de botes. Es bellísimo. Realmente el tour se demoró como casi 1 hora y media más o menos. Estuvo interesante. O sea, realmente recomendable. Lo recomiendo 100%. Para mí, o sea, para mí me gustó más esta experiencia. Digamos que el kayak está bien, sí, pero esta experiencia también porque es algo como más de acción. Esta reserva la hice por Getty Guide, cargan de todo. También me llamaron en el momento justo de la reserva que sí estaba acá, y fue pues de manera bastante rápida. ¿Y ahora qué? Vamos a subir el alojamiento. Queda como a más o menos 20 minutos. Después de haber hecho todo el recorrido por ese lugar precioso, majestuoso, único, inigualable, vamos a dar finalizado este video por el día de hoy. Mañana vamos a continuar bien temprano porque se viene una historia bastante interesante e inquietante y un poco oscura de acá de Lagos y de Portugal. No siendo más, amigos, para todos, nos veremos en otra ocasión, así que chao, chao. Esa transición de este último clip la van a ver qué ha pasado porque ya es horas de la noche y mire dónde estamos. ¿Qué ha pasado en este lugar? Resulta de que hay un problema bastante grande. No sé qué es lo que pasa aquí con el internet en Lagos, está muy complicado. Este video que ustedes están viendo acá era para que se subiera el día de hoy sábado, pero ustedes lo están viendo yo un domingo porque todo el día me la pasé buscando un lugar para poder publicarlo de manera correcta y no sucedió. Tener un lugar que fuera, digamos, como para nómadas digitales para poderlo subir de manera correcta y que ustedes lo pudieran estar viendo. Y a terminar les voy a tener de subir el video, miren acá, que ya va a salir publicado para que lo vean. Y bueno, y ya mañana será otro día, así que bueno, los dejo con la despedida, así bien, y mañana nos veremos en otro video totalmente nuevo con esa historia bastante extraña. Los corchos, hay una zona aquí donde se puede abrir aquí la puerta y meter los corchos bien. Oiga, esto es bastante extraño, son como una especie de collares pero realizados con objetos que han sido encontrados aquí en la playa de Lagos.